¿Qué hacemos coincidir? Con el eje Y, con el eje Y. Nada más. Si el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en este sentido, ¿no? Era de esta forma, horizontal. Ahora el movimiento vertical de caída libre es simplemente hacia abajo, ¿no? Con el eje Y, ¿no? Entonces el eje Y ya puede medir lo que es en metros, ¿no? De esa manera simplemente es cambiar de eje. Donde aquí se estudiaba con la aceleración constante, ¿verdad? Constante. Entonces aquí, en vez de la gravedad, en vez de la aceleración, se cambia por la gravedad. En vez de aceleración, se cambia por la gravedad. Nada más, ¿no? Y también es constante, ¿no? Es el mismo movimiento similar al movimiento rectilíneo acelerado horizontal. Ahora lo cambiamos, en vez de aceleración, ¿no? La gravedad, la fuerza de atracción de la gravedad, ¿no? Entonces, donde la gravedad, ¿no? Nosotros sabemos que la gravedad es 9.81 metros sobre segundo, ¿no? La aceleración. En este caso, podía variar, ¿no? Sin embargo, constante también, ¿no? Podía ser 2 metros, aceleración podía variar, pero constante, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Aceleración podía variar 5 metros sobre segundo al cuadrado, constantes, ¿no? En este caso es ya permanentemente constante, no va a cambiar durante el estudio de caída libre, ¿no? No va a cambiar, siempre va a ser ese va a ser el valor escalar de 9.81. Y también vamos a manejar 10 metros sobre segundo al cuadrado. Si redondeamos esto, podemos manejar, ¿para qué? Para facilitar las operaciones, ¿no? Porque con decimales hasta la interpretación puede ser diferente, ¿no? No es tan claro, hay veces. Entonces vamos a manejar 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿por qué decimos que es la gravedad como vector también por el desplazamiento en el eje Y o la altura? Ahí está. Las mismas ecuaciones que sirve para calcular muchos problemas. Solamente hemos cambiado lo que es la gravedad, ¿no? Aquí, estas ecuaciones, las 6 ecuaciones que hemos manejado en movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, son las mismas ecuaciones. Solamente en vez de la aceleración hemos cambiado la gravedad, donde tenemos que cambiar gravedad, ahí está. Son ecuaciones vectoriales, se llama esto, ecuaciones vectoriales, esto. Son ecuaciones vectoriales. ¿Por qué llamamos vectoriales? Porque todas las variables, en este caso, velocidad final es un vector, velocidad inicial es un vector, la gravedad es un vector, el tiempo no es vector, ¿no? Es un escalar, ¿no? Entonces, por eso se llama, en función de los vectores se va a poder manejar. Ecuaciones vectoriales se llama. Hay otro también que se llaman ecuaciones escalares, ¿no? Entonces, es lo mismo, A ver, con los ejemplos vamos a ver. Hay otro, ¿a cuál se llama escalares? Otros, a ver. Esa parte, pero es casi lo mismo. Otros manejan así, dicen así, ¿no? Otros autores, ¿no? Dicen esto, anotan así,
no lo pone en flecha, velocidad inicial, más menos gravedad por el tiempo. Después, aquí también, ¿no? Aquí también podemos cambiar así, velocidad inicial en el eje Y, ya no lo colocamos flecha encima, simplemente más menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Así otros, puede ser, por ejemplo, velocidad final en el eje Y, al cual ya no colocamos las flechas, simplemente decimos así, velocidad inicial al cuadrado más menos 2G, o así. Ya no colocan, en este caso, ya no colocan otros autores, ¿no? Se dice, ¿no? Estas son ecuaciones vectoriales. Estos son ecuaciones escalares, donde se dice que cuando se utiliza más se utiliza cuando baja. En estas ecuaciones se utiliza cuando baja la partícula, cae, ¿no? Negativo cuando sube. Nada más, ¿no? Podemos comparar en este caso, ¿no? Estas son ecuaciones vectoriales. Estas son ecuaciones escalares. Esto, escalares, ¿no? Escalares. O sea, las variables de velocidad, desplazamiento, velocidad, se manejan escalarmente. Encima no lo colocamos las flechitas. Por eso, por las flechas como vectores manejamos el sentido de los vectores, entonces son vectoriales. Depende de la gravedad, si aquí lo vamos a cambiar negativo o positivo, ¿no? En este caso, ¿qué entra? A ver, ¿qué juega? ¿Cuál es la clave? En este caso, ya hemos anotado. En estas ecuaciones, cuando se maneja escalarmente, cuando la partícula, esta es solamente para, generalmente es para cuando la partícula sube o cuando la partícula baja, ¿no? Así. En ese caso, simplemente cuando sube o baja, generalmente se recomienda escalar, utilizar los signos. Cuando la partícula cae desde arriba, entonces utilizamos con más esta ecuación. Y cuando la partícula sube hacia arriba, es arrojado o sube, entonces menos. Utilizamos esta ecuación con menos, ¿sí, no? Pero eso requiere, la gravedad es la que hace cambiar, ¿no? Pero en este caso, simplemente como son ecuaciones vectoriales, simplemente utilizamos nosotros, es nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Que dice, cuando un vector sube, es positivo. Cuando un vector baja, es negativo. Nada más, ¿no? Esas serían dos, ¿no? A ver, uno más aquí. En sus guías también está anotado eso. Estas escalares se pueden utilizar, es convenientemente posible utilizar cuando las partículas simplemente se arrojan hacia abajo o caen simplemente. Tienes dos posibilidades, ¿no? Pero en estos casos hay problemas que no simplemente se caen, ¿no? Hay diferentes formas de resolver, más complejos. Entonces, mejor utilizar ecuaciones vectoriales, simplemente basándonos en este sistema de referencia, ¿no es cierto? Todos los vectores, en teoría de vectores, sabemos que todos los vectores que van hacia arriba son positivos. Todos los vectores que van hacia abajo son negativos. Entonces, la gravedad ya sería, si la gravedad es un vector, entonces, por esta notación, por las definiciones de vectores, la gravedad tomaría valor de menos, ¿no? Como para confundirse aquí, nos puede confundir, ¿no? Pero por eso es importante también solamente utilizar puro vectoriales, o rara vez podemos utilizar también, depende, hay dos posibilidades, es posible, pero en algunos casos no se puede utilizar esto porque hay problemas complicados, ¿no? Entonces, mejor es utilizar ecuaciones vectoriales. Uno más, vuelvo a repetir, ¿no? Escalares se llaman porque no se manejan los datos de los vectores como vectores. Aquí el signo, solamente de aquí depende
Si la partícula es arrojada hacia arriba, entonces su signo negativo debe ser negativo. Si la partícula desde arriba cae, entonces esta ecuación debemos cambiar, debemos utilizar con el signo más, nada más así, ¿no? Algo mecánico, ¿no? Entonces, en este caso hay que estudiar el sentido de cada vector. Si el vector está yendo hacia arriba, entonces más esta ecuación se utilizaría con el signo más. Si la partícula está cayendo desde una altura, entonces esta ecuación se utilizaría todos los vectores dependiendo con el signo negativo o más, depende del problema, no es digamos una sola forma de cambiar los signos, depende de los problemas. Con los problemas vamos a estudiar muy bien eso, ¿no? Simplemente con esas ecuaciones se resuelven muchos problemas de caída libre. Por ejemplo, algunos principios, no lo voy a anotar, vamos a tratar de resolver la parte más, los ejercicios, ¿no? Pero el principio de Galileo está en su guía, dice, todos los cuerpos independientemente de su masa y volumen en el espacio vacío caen con la misma aceleración constante. Es el principio de Galileo, ¿no? Todos los cuerpos caen, por más que sean pesados, livianos, todos los cuerpos, si en el espacio no hay una resistencia del aire, todos los cuerpos caen, ¿no? Es un principio de Galileo, es verdad, ¿no? Caen con la misma aceleración constante al suelo, ¿no? Desde arriba. Eso también está anotado, eso es parte conceptual, digamos, ¿no? ¿Por qué existe la caída libre? Porque fuerza de gravedad, ¿no? O sea, alrededor del planeta, este planeta Tierra, las fuerzas de gravedad apuntan hacia el centro, de todo lado, ¿no? La gravedad, de todo lado, la gravedad apunta hacia el centro. La gravedad es una fuerza, es un vector. La gravedad es un vector, ¿no? Apuntan hacia el centro y su valor es 9.81 metros sobre segundo. Es constante. Por esa razón, todos los cuerpos caen al centro, ¿no? Parecería que desde arriba hacia abajo, sin embargo, no es de cualquier lado puede caer hacia el centro. Parecería que es arriba abajo, ¿no? Así van cayendo todos los cuerpos por la fuerza de atracción de la gravedad, ¿no? Por eso existe caída libre. Caen todos los cuerpos hacia la tierra, ¿no? Cuando soltamos esta cosa, soltamos, no cae hacia arriba, sino que al piso, al suelo, al centro, la fuerza de atracción que atrae, ¿no? Nada más. Y las ecuaciones son las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solamente cambiamos, en vez de aceleración, la gravedad, todos. Y algunas, en este caso, signos que nos importa analizar, los signos. ¿De qué depende? De la gravedad. Si sube, baja o cae, como en este caso, ecuaciones escalares, se dice cuándo se debe utilizar con el más, cuándo se debe utilizar con el signo menos, ¿no? Escalares porque no llevan, aquí no analizamos los vectores, el sentido de los vectores, ¿no? Simplemente cambiamos aquí, ¿no? Se dice escalares. ¿Y cuándo es adecuado utilizar estos escalares? Cuando simplemente es de subida o de bajada, si podemos llamarlo. Las caídas son subida o bajada. No existe movimiento en el horizontal. En el eje horizontal se anula la aceleración, ya es cero. No existe en caída libre la aceleración horizontal. En vez de aceleración, es la gravedad constante. En vez de aceleración, ya se convierte la gravedad, que es constante también. Además, tiene un 9.80, un valor fijo, ¿no? Sin embargo, en horizontal, la aceleración podía cambiar, a pesar que puede ser constante, ¿no? Pero podía cambiar 2 metros sobre segundo, 3 metros, ¿no? En este caso es mucho más fácil porque en vez de la aceleración es la gravedad que no cambia de valor, ¿no? De esa manera, ahora vamos a estudiar
¿Algún dato más? A ver. No hay. Si tienen preguntas, pueden también preguntar, ¿no? Alguna parte no se entiende, ¿no? En sus guías está todo anotado, estas fórmulas. Lo que estamos viendo, todo está anotado en sus guías, con aclaraciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, si manejamos generalmente, estos son vectores. Para nosotros, estos van a ser vectores. A ver, lo vea aquí un poco. Para nosotros, en caída libre, vamos a manejar, estos van a ser vectores. Velocidad inicial en el eje Y, velocidad final en el eje Y, puede ser desplazamiento en el eje Y, es un vector también. Después la gravedad, en este caso, estos van a ser vectores. Por eso se llaman ecuaciones vectoriales. A estas variables lo vamos a llamar vectores y son vectores. Por eso se llaman ecuaciones vectoriales. También podemos manejar en algunos problemas. Esto se considera como si fuera una altura. Se maneja como una altura. En este caso, podemos observar aquí, en vez de Y, puede ser como un desplazamiento en el eje Y, ¿verdad? ¿No? Se puede considerar como altura, o también podemos manejar con una letra H, altura. Todo está en el eje Y, todo está, ¿no? Desplazamiento puede ser como una altura, puede ser altura. Desplazamiento también existe en el eje Y, ¿no? Todo se mueve en el eje Y. Nada más, de esa forma, entonces, cero. ¿No? Esto puede ser así, ¿no? Así, de esta forma. Entonces, ¿qué necesitamos calcular en este caso? Cuando tiene una altura, desde una altura, ¿no? Altura H, ¿no? Se deja caer. Esto sería un caso. ¿Qué necesitamos calcular? Velocidad final, tiempo final. Podemos calcular aquí, por ejemplo, velocidad final, ¿no? Ya no decimos velocidad final en el eje Y. Se supone que estamos trabajando en el eje Y, velocidad final. Podemos calcular el tiempo final. ¿Qué tiempo si se suelta desde arriba? Su velocidad inicial, cuando se deja caer o se suelta, su velocidad inicial es cero. Desde una altura puede ser, y queremos calcular su velocidad final, tiempo final, puede ser un caso. Otro caso puede ser así. Caso 2. De la misma manera, esto se puede soltar, pero tiene una velocidad inicial. Su velocidad inicial es distinto de cero. Puede tener una velocidad inicial. Igual se puede soltar así. También tiene una altura. Desde una altura se deja caer, no se suelta en este caso. Puede tener, ¿no? Hay veces decimos que la caída libre tiene así, ¿no? Tiene sus características. Cuando, por ejemplo, tiene una velocidad y se deja caer, pero también en algún momento una partícula puede tener una velocidad diferente de cero, o sea, tener una velocidad inicial. Puede caer también. Por ejemplo, un helicóptero que desciende desde arriba con una velocidad inicial, en ese momento deja caer una piedra. Entonces, adquiere esa velocidad distinto de cero, ya no tiene cero, pues puede caer. Y también podemos calcular su velocidad final, igual, su velocidad final, podemos calcular tiempo final también, y otros más, ¿no? Pero lo más importante es eso, sería, o sea, en caída libre se puede considerar, a esto se llama caída libre, cuando se suelta del reposo, pero también una parte de caída libre que se puede también estudiar cuando tiene una velocidad
inicial diferente de cero, o sea, puede ser velocidad inicial, puede ser 5 metros sobre segundo. No sabemos de dónde puede venir esto, desde arriba puede caer, pero el observador puede estar observando aquí. Y cuando justo pasa por ese punto, puede anotar que tiene una velocidad inicial, ¿verdad? Así, de esa forma. Eso sería el caso. No, aquí estamos estudiando caso 1, caso 2, ¿no? 2, caso 3. O sea, lo que tenemos que fijarnos es, ¿no? Puede haber de esta forma, caída libre, de esta forma. Ahora, ¿cuál sería el otro caso? El otro caso es así. Esto es el suelo o puede ser el piso, pero también se puede lanzar desde aquí hacia arriba, así, y puede volver a caer. Entonces, aquí tiene, sí, ¿no? Puede volver a caer hacia abajo. Cuando tiene una velocidad inicial, distinto de cero aquí. La velocidad inicial es distinto de cero. Y en el punto más de donde regresa, su velocidad en ese punto es cero, ¿no? Por eso regresa, ¿no? Esa es otra forma de caída libre, ¿no? Aquí la velocidad final podemos calcular, también tiempo final podemos calcular. Podemos calcular aquí tiempo de subida de aquí hasta aquí y tiempo de bajar o caída, ¿ya? Esta sería otra forma. Solamente hay que diferenciar. Puede haber caídas libres de esta forma, de esta forma, de esta forma, ¿no? ¿Aquí está? Desde el techo o de una superficie o desde el suelo se puede ser lanzado. Tiene que ser distinto de ceros. Si no tuviera, digamos, una velocidad, de cómo puede lanzarse esta piedra objeto, una partícula hacia arriba. Tiene que tener una velocidad inicial diferente de cero. Por eso se lanza y tiene un tiempo de subida desde aquí hasta aquí, tiempo de subida, hasta que vuelve hacia abajo. En un instante de tiempo, la velocidad en la parte más alta de subida se hace cero. Por eso es que vuelve a caer o se llama tiempo de bajada, ¿no? Así. De esa manera, ese sería otro problema de caídas libres que se estudian. Muchos problemas de este tipo. Nada más eso hay que diferenciar, ¿no? Enseguida vamos a hacer problemas, sin embargo, otro caso más, ¿no? A ver, caso 4 podemos llamarlo. Este caso, por ejemplo, tiene, ¿cuál sería la forma de comportamiento del movimiento, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? En este caso sería así. También tenemos, esto es así, puede ser de esta forma, lanzada desde el techo de un edificio, puede ser desde, y vuelve a caer hacia abajo, ¿no? Ahí está. Esta es otra forma, ¿no? Otra forma del movimiento. También tiene velocidad inicial distinto de cero, ¿no? Esto puede ser un muro, puede ser un edificio, pero también tiene una altura. En este caso también tenía altura, ¿no? Aquí también tiene que tener una altura. Todos tienen una altura. Todos tienen una altura. Desde una altura, todos tienen que caer, ¿no? Esto tiene una altura. Desde aquí hasta aquí existe una altura. Todos tienen una altura, ¿no? En este caso también aquí. Además, este igual puede tener otra altura. En este caso lo vamos a llamar así, por ejemplo, puede ser esto altura H mayúscula, esto puede ser altura minúscula, depende cómo queremos manejar. Y otra vez aquí se hace la velocidad, en esta parte se hace cero, ¿no? Y por eso es que vuelve. Y también podemos nosotros calcular la velocidad, tiempo final. Tiempo de vuelo se llama eso, ¿no? Tiempo final también lo llaman tiempo de vuelo. Ahí está. ¿No? Caída libre. Simplemente tenemos que fijarnos
4 formas en este caso. Sobre estos 4 casos yo lo veo que todos los problemas funcionan, hasta los más complejos, ¿no? Se resuelven con esto. Si conocemos el movimiento de este tipo, de este tipo, de este tipo. Además, esta partecita es, si cortamos de aquí, sería el mismo, ¿no es cierto? Pero hay movimientos de este tipo. Ahí está, ¿no? El artificio, yo lo veo de esa forma, ustedes también tienen que ver. Hay que fijarnos, tenemos que fijarnos tipos de movimiento, porque la cinemática es decir, geometría del movimiento. Hay de esta forma, problemas que se pueden presentar cuando cae con la velocidad inicial 0. De esta forma, cae también hacia abajo, pero puede tener una velocidad inicial. De esta forma, que puede ser lanzada desde abajo hacia arriba y cae, vuelve al mismo lugar. Puede haber problemas de ese tipo. Todos se pueden, y tienen alturas, altura. De este tipo, esta forma de resolver, por ejemplo, se puede lanzar desde un techo, desde un alto de un edificio, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienen una velocidad inicial. Para ser lanzada, esto no puede ser 0 su velocidad inicial, tiene que ser siempre distinto de 0 y de esa manera se lanza hacia arriba y vuelve a caer. No es que hace el movimiento de esta forma. Esto puede ser así y bajar. Esto simplemente estamos haciendo para observar, ¿no? No es el movimiento, no es así tipo parabólico, no es. Este es subida y bajar, así nomás, ¿no? Así. Vuelve, sube y baja, nada más. Es nada más. Pero para observar bien, estamos diciendo que más o menos así, ¿no? Simplemente es sube y baja. En forma, sí, ¿no? ¿Está? Sube y baja. Eso es la gráfica. Nada más. O sea, en este caso, ¿no? Este sería tipo caso 1, ¿no es cierto? Caso 1. Esta parte no lo vamos a anotar caso 1, sino que simplemente ya tenemos que asimilar cuando se deja caer. Problemas, dice, se suelta o se deja caer una partícula desde una altura, ¿no? Si suelta, se cae, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la partícula es soltada del reposo y la velocidad inicial es 0. Nada más soltamos una partícula desde una altura, soltamos, quiere decir que su velocidad inicial es 0. Ahora, ¿cómo podemos calcular la velocidad final? Observamos en estas ecuaciones con cuál podemos calcular, ¿no? Esta partícula está a una altura de 45 metros, ¿no? Se suelta y queremos calcular su velocidad final en este punto. En este punto, ¿cuál será la velocidad final aquí? Cuando choca al piso, ¿cuál será? Y también queremos calcular el tiempo que tarda, tiempo final o tiempo de vuelo, dicen. Podemos anotar también velocidad final en el eje Y, final en el eje, ¿no? De esa manera. Y las fórmulas están aquí. Todas estas ecuaciones sirven para resolver este problema. Ahora, y son ecuaciones vectoriales, ¿no? Escogemos, a ver, ¿con cuál podemos velocidad final en el eje Y? Está, velocidad final. Con esto se puede calcular. Pero ¿qué datos tenemos? Tenemos velocidad inicial, sí, 0 se hace. La gravedad siempre es, nosotros vamos a manejar 10, ¿no? Puede ser 9, siempre es. ¿Tiempo tenemos? No tenemos el tiempo, ¿no? Lo tenemos, a ver. Tiempo no tenemos, ¿no? Esto lo podemos cambiar así para que primero se pueda cambiar. Hay problemas que depende como tiempo final y luego podemos velocidad final, ¿sí, no? Podemos cambiar eso, no hay problema, la conmutabilidad no afecta. Entonces,
Primero calcularemos, a ver, el tiempo final. ¿Por qué? ¿Por qué queremos calcular? Porque no se puede, ¿no? Si queremos calcular velocidad final, esto es gravedad, tenemos tiempo, no tenemos. No se puede. Pero con esto, velocidad inicial se hace cero aquí, gravedad, tiempo, pero este espacio, esta altura, ¿no? Dijimos que podría cambiarse simplemente mediante, con una altura, se puede entender esto como desplazamiento en el eje Y. Si sacamos su módulo, se convierte en una distancia, o sea, altura, ¿no? Entonces, esta sería. Decimos entonces, si esta fórmula está escrito de esta forma, velocidad inicial en el eje Y, vectorial por el tiempo, más un medio de gravedad como vector tiempo al cuadrado. Así está ahí. Esa ecuación está así. Y ahora, decimos que la velocidad inicial es cero. Cero. Pero nosotros podemos cambiar. Esto también tiene que ser vector, ¿no? Por eso se llama vectorial. Vectorial se llama, ¿no? Entonces, si es un desplazamiento desde aquí hasta aquí, ¿cuánto valdría, ¿no? En este caso, ¿cuánto sería? Visto desde aquí, a ver, hay que imaginarnos, tenemos que imaginarnos que si observamos desde ahí, desde aquí hasta aquí, el desplazamiento, ¿cómo es? Apunta hacia abajo, ¿no es cierto? Tenemos que pensar en esto. Cuando los vectores van hacia arriba son positivos. Cuando los vectores van hacia abajo supongamos que el observador está aquí. Cualquier vector que va a partir a este lado sería positivo. Cualquier vector que va hacia abajo sería negativo, pero el desplazamiento es un vector. Pero ¿cómo vería? Está yendo a partir, supongamos que está en este punto 0,0. Entonces, el desplazamiento sería menos, ¿no? El desplazamiento sería menos. Y podemos nosotros cambiar. Ya dijimos que para nosotros esta altura puede ser considerado también esto, ¿no? Para nosotros puede ser considerar la altura como un desplazamiento en el eje Y. Entonces, por eso vamos a cambiar esto de esta forma. Podemos decir entonces así, sería así. Sí, sería, a ver, directamente esto, a ver, estamos un poco, esto sería así, ¿no? A ver, para que se entienda, menos G sería así, ¿no? En el tiempo al cuadrado, tiempo final sería, o tiempo de vuelo, lo llaman, a ver, esto lo pasamos a este lado, 2 veces H, esto menos G, tiempo al cuadrado final, así sería, ¿no? Pero esto lo multiplicamos por menos 1, esto se vuelve, sería así, tiempo al cuadrado, 2 veces H sobre la gravedad, ¿verdad? A ver, pura álgebra, ¿no? Despeje. Entonces, ¿qué sería ahora? Como una fórmula, si es que queremos obtener como una forma tiempo final o tiempo de vuelo se llama, ahí está, 2 veces H sobre G. Nada más, esa sería la formulita, ¿no? Hay veces conviene, ¿no? Obtener una formulita de esa forma, ¿no? Pero aquí es clave, ¿no? Como estamos utilizando ecuaciones vectoriales, eso significa utilizar las definiciones de vectores. Todos los signos tenemos que manejar, ¿no? Si este es desplazamiento menos, porque como vector está desplazándose hacia abajo, como vector. Esta velocidad inicial no tomamos en cuenta porque con el 0 se hace 0. Esta gravedad, según estas ecuaciones vectoriales, la gravedad hacia dónde apunta como vector, siempre hacia abajo. Por eso nos puede confundir la escalar, ¿no? Cuando dice negativo, hacia arriba sube, ¿no? Entonces, ahí está, esa diferencia van a tener mucho cuidado.
Cuando utilizamos puros vectoriales, la gravedad como vector apunta hacia abajo. Por eso lo hemos puesto aquí. Y cuando lo colocamos su signo, es como que ya no tiene su flecha encima de la gravedad, ¿no? Porque el signo ya le indica, ¿no? Ya se convierte así. Multiplicamos y esto. Entonces, ¿y cuál sería entonces el resultado de esto? Simplemente reemplazamos. A ver, vamos a repetir esto, si es posible, varias veces. ¿No? Si reemplazamos aquí 2 veces por la altura, ¿no? 45 sobre la gravedad 10 vamos a manejar. Esto puede ser. Multiplicamos y sacamos el 6. A ver, ¿dónde está? 6 cuadrado. 90. 45 por 2. 90 dividido entre 10. 9. ¿No? Aquí va a ser así, ¿no? 9. Tiempo final. O también lo llaman tiempo de vuelo. A ver, eso sería raíz de 3, ¿no? Entonces, tiempo final que tarda es 3 segundos. En esta parte lo llaman también tiempo de vuelo. El tiempo total que tarda desde aquí hasta aquí se llama tiempo de vuelo o tiempo final. Podemos llamarlo también, no hay problema. Sería 3 segundos. Tiempo, ¿no? Tiempo final. Tiempo que tarda desde una altura lanzada, soltada la piedra o la partícula, tiempo que tarda hasta aquí es 3 segundos, sabiendo que ha caído desde una altura de 45 metros, ¿no? 3 segundos. Ya hemos respondido, ¿no? ¿Y cuál sería la velocidad final? La velocidad final, ¿no? Ahora, esta parte lo voy a borrar. La velocidad final, ¿cuál de las ecuaciones? Velocidad final. Esta podría ser esto también. Necesitamos la altura, sabemos la gravedad. También podemos resolver. A ver, con los dos vamos a hacer esto también, ¿no? A ver, o sea, vamos a resolver con las dos fórmulas para calcular velocidad final. Si conocemos esta fórmula, velocidad final es igual a la velocidad inicial en el eje Y como vector, más la gravedad por el tiempo, esto también es como vector. Si conocemos esto, ahí está, velocidad final. Queremos calcular la velocidad final. Dice, ¿cuál es la velocidad final? Cuando cae al suelo, cuando toca al piso, ¿no? Ahí está. Entonces, esta fórmula es vectorial. ¿Por qué decimos vectorial? Porque cada uno, velocidad final es un vector. Velocidad inicial es un vector. La gravedad también es un vector. El tiempo no es vector. Pues por eso lo colocamos de esa forma. Pero ¿de qué va a depender el signo del análisis que hagamos de la gravedad? Pues así. Entonces, la velocidad inicial es 0. Ahí está 0. Ahora, la velocidad final. Velocidad final es lo que estamos buscando. Final en el eje Y, podemos decir. Aquí va a ser igual. La gravedad tiene que ser siempre menos según ¿no? La gravedad es un vector. ¿Hacia dónde apunta? Hacia abajo. Si apunta, entonces la gravedad siempre tiene que ser como vector hacia abajo. Entonces, así que cambia. Ya ha cambiado así. Ya ha cambiado, ¿no? Entonces, simplemente reemplazamos aquí. Menos 10 por el tiempo que tarda es 3. Entonces, esto es menos 30 metros sobre segundo. Esta es la velocidad final en el eje Y. Final. Podemos decir velocidad final o velocidad final en el eje Y. Simplemente es una notación para que se aclare la idea, ¿no? Otros lo llaman, otros autores simplemente velocidad final. Se supone que en caída libre estamos trabajando verticalmente, ¿no? Menos 30 metros. ¿Verdad? ¿No? Porque este es un vector. Si es un vector, al caer hacia abajo, la velocidad tiene que ser negativo como vector o no. Sí, tiene que ser vector. Si esta velocidad final está
está cayendo hacia abajo. En este instante, cuando va a chocar contra el suelo, sí va a tener la velocidad negativa hacia abajo. Entonces, menos, ¿está bien eso? Pero en algún momento podemos decir también rapidez. ¿Cuál es la rapidez? En ese instante ya podemos decir sin signo. Cuando decimos como escalar rapidez, ya no se entiende a cuál lado está yendo. La rapidez en este punto nada más tiene 30 metros sobre segundo. Puede decir, si dijera cuál es la rapidez, escribiríamos así, ¿verdad? Esos conceptos tenemos. Rapidez final en este sería 30 metros sobre segundo. Esa es su rapidez en este punto. Pero como vector estrictamente sería escribir así, ¿no? Porque está diciendo como vector está yendo hacia abajo. Esto no dice hacia dónde está yendo, simplemente en ese punto tiene 30 metros. Ese es su velocidad, o sea, su rapidez, en este caso rapidez en ese punto, dice, ¿no? Esto está yendo en ese punto hacia abajo. ¿No? Así, esos conceptos son muy importantes entender, ¿no? Nos puede confundir, ¿no? Pero por eso es importante que asistan también, estudien bien, ¿no? Eso he notado yo. Les falta estudiar muy bien hay que estudiar, no es por si acaso ya, no se trata sino desde ahora, ¿no? Por el segundo parcial saquen muy bien, notas buenas tienen que sacar, de esa manera, ¿no? Ahora probaremos la velocidad final con esta ecuación, ¿no? Con esto ya está bien, con esto tiene que salir también menos 30, a ver, con esto se puede también, ¿no? Entonces, a ver, probaremos o calcularemos con el siguiente, con esta ecuación. Si decimos esto está así, al cuadrado como vector, es velocidad inicial en el eje Y al cuadrado más 2 veces la gravedad en vez de aceleración por el desplazamiento en el eje Y, ¿no? Este también es un desplazamiento, ¿no? De esa manera está. Ahora, entonces decimos, ¿no? Esta velocidad inicial es 0, ¿no? Esto es 0, 0 ya se hace. Esta velocidad final en el eje Y, es igual. 2 veces esta menos 10, ¿no? La gravedad tiene que ser menos 10. ¿Y altura cuántos? Este es al cuadrado. Altura es también menos 45 porque desplazamiento es negativo, ¿verdad? Este tiene signo como vector, tiene negativo, este tiene como negativo. Entonces, esto va a ser 20 por 45. No, a ver, signos menos por menos se vuelven más, ¿no? 20 por 45, 900. Aquí se hace 900, ¿no? Esto es raíz de 900. Entonces, la velocidad final en el eje Y va a ser igual, a ver, raíz cuadrada de 930, ¿no? 30, ahí está. Pero como es un vector, podemos hacer de esta forma. Igual, menos 30. Además, esto tiene dos respuestas, ¿no es cierto? Raíz es más menos 30 va a ser, ¿no? Pero como es un vector que está cayendo hacia abajo, entonces, esta sería también menos 30. De esa manera podemos resolver, ya este sería para caso 1, ¿no es cierto? Sobre esto se puede hacer otros ejercicios, otros análisis en el segundo tiempo. A ver, ¿qué distancia puede caer? A ver, está. Sobre esta misma pregunta podemos sacar otras preguntas. A ver. Distancia que cae, digamos,
a los 2 segundos, esto tiene 3 segundos, a los 2 segundos, ¿qué distancia caerá, no? ¿Qué distancia? Entonces, ¿qué altura? Si conocemos esto, nosotros en el eje Y por el tiempo, más un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué distancia puede caer a los 2 segundos? Distancia a los tiempo 2 segundos. A los 2 segundos. Primer segundo, segundo, ¿qué distancia cae, no? Esto también sería así, ¿no? Esto también ya para nosotros, ¿qué altura cae a los 2 segundos, no? Entonces sería así. Velocidad inicial es 0. Velocidad inicial es 0, ¿no? Otra pregunta estamos sacando de aquí, porque se puede hacer variar otras preguntas, pues se puede sacar, ¿no? En este caso, es así, ¿no? Menos un medio, 10 sería, ¿no? 10. Tiempo es 2 segundos, a los 2 segundos, eso queremos. Entonces, esto es 5, 4. Esto sería 20. Menos 20 parece ser así, ¿no? Así. Entonces, este es desplazamiento, ¿verdad? Si esto es menos 20, este es desplazamiento, pues, así, ¿no? Así es. Pero nosotros queremos, la altura se puede convertir como una distancia o altura, la altura. Si sacamos el módulo a esta, si sacamos, simplemente va a ser una altura, ¿no? Si sacamos el módulo, digamos que es esto, así. A esto sacamos el módulo, entonces, altura va a ser menos 20 metros, ¿no? Así. Así podemos calcular a los 2 segundos que ha pasado, ha caído 20 metros. 20 metros ha caído. De esa manera, no puede haber preguntas así, distancia a los 2 segundos. O sea, si tiene 3 segundos, de diferentes maneras debemos pensar, ¿no? Aquí tiene 1, 2, 3, así tiene un segundo, otro segundo, ¿no? Las distancias van a ser diferentes. ¿No? 1, 2, 3, en 3 segundos cae, pero hasta aquí, ¿cuánto cae? Eso es lo que estamos. Este es 20 metros. A los 2 segundos, 20 metros, y hasta aquí tiene que ser 45, ¿no? De esa manera, está bien. A ver. Otra pregunta que nos podemos sacar es, en el tercer, esto ya sabemos hasta aquí, en este segundo, ¿qué distancia caerá? ¿No? A ver, vamos a resolver. 3 segundos. Nosotros sabemos que, a ver esto es así, ¿no? Otra pregunta puede decir en el tercer segundo, en este segundo, ¿qué distancia caerá? ¿Cómo podemos calcular? A ver, esto es así. ¿Qué distancia cae en el tercer segundo? ¿Qué distancia o altura? ¿Qué altura cae en el tercer segundo? O sea, aquí, ¿no? En esta parte, ¿no? En el tercer segundo, ¿qué altura caerá? Entonces, esto es simplemente utilizar esta fórmula, ¿no? Nosotros, a ver, vamos a recordar esto. Nosotros sabíamos que esto era así, ¿no? Velocidad inicial en el eje Y, podemos decir, más, menos, en este caso, gravedad por el tiempo enésimo. Esta es la que nosotros hemos manejado. Ahora estamos cambiando por la gravedad, nada más, ¿no? Esto.
Siempre hemos manejado antes del anterior, el movimiento uniformemente acelerado. Hemos manejado con esta forma, es la misma, solamente es, en vez de horizontal, en vertical nada más. Entonces decimos ahora, para nosotros esta velocidad inicial es 0, ¿no? Como cae se suelta, entonces esta distancia, la altura, esa distancia, esta sería, en este caso ya podemos cambiar en el eje Y, en el 3 podemos decir. ¿Y cuál será esa distancia que cae en tercer segundo? La gravedad es menos 10. Tiempo en 3, menos 1/2. A ver, menos 10. Esto es 6 menos 1 sobre 2, ¿no? Esto es menos 5, 5. Esto es, ¿no? Va a ser menos 25, pero si sacamos el valor absoluto, esto ya sería, pues, entonces, altura nada más, altura 3. O ni siquiera altura 3, simplemente esa altura es 3, podemos llamarlo, tal vez ya. 25 metros. A ver. No. En los exámenes estaba así, simples. El examen estaba simple, ¿no? Primer parcial. 25 metros cae desde aquí hasta aquí en un segundo, pero cuando está aquí, las distancias son diferentes. Las distancias. Al primer segundo cae menos la distancia. A los 2 segundos más. Cuanto más, desde más alto cae, cuanto más se acerca a la Tierra, más distancia se cae ¿no? Así es. Por eso es esto así. A ver, sumaremos. 25 más, desde aquí hasta aquí, en 2 segundos ya se ha podido. 20 más 25, 45, ¿está? ¿Está? Correcto, ¿está? 25 metros. Esa fórmula también sirve y puede calcular también en el segundo tiempo. En vez del segundo tiempo, 2 podemos cambiar. En el primer segundo, 3. A ver, cambiar. Haremos. La sesión está un poco, cada 40 minutos está cambiando. Vamos a tratar de solucionar esto para las siguientes, ¿cómo podemos decir? O sea, esto sería así, ¿no? Esto se necesita, a ver, para la distancia que cae esto, la distancia Y1 sería así, ¿no? Esta misma fórmula sería menos 10 por el 1. 1 menos 1/2. Esto sería menos 10. 2 menos 1 sobre 2. Esto sería menos 5. 1. Entonces, esto sería menos 5 metros, ¿no? O sea, Y1, o sea, altura 1, ya sería 5 metros. En el primer segundo cae 5 metros. En el segundo, a ver, en el segundo, menos 10. En el segundo tiempo, en el primer segundo, 5 metros. En el siguiente, ¿cuánto sería? ¿No? A ver, menos 5, 4 menos 1 sobre 2 sería, a ver, esto es 10 más 5, esto es 10, 10, claro, con esto va a ser menos 5, ¿no? Entonces aquí, 3, menos 15, entonces H2 ya sería 15 metros, ¿está? 15 metros, y este H3 que hemos calculado, 25 metros, ¿está? Entonces, la suma total, H1 más H2 más H3, tiene que ser 45, ¿verdad? ¿No es cierto? 20, 45. 45, ¿no? Así, esta formulita sirve para todo. Sirve para, cuando son
problemas más complicados igual puedes resolver. Por eso en el examen ha entrado, ¿no? Simplemente reemplazar, ¿no? Ahora, podemos seguir variando esto. A ver, esto también quiero. Con un problema, por eso se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, pues podemos decir, ¿no? Esto. Por ejemplo, si la velocidad inicial es igual a 0, ¿cómo sería? Velocidad inicial más la gravedad. Entonces, la velocidad 1, ¿cuánto va a ser? En cada tiempo que pasa va a ser más 10, esto va a ser 10 metros sobre segundo. Velocidad 1 más la gravedad va a ser, 10 más 10, velocidad 2 va a ser 20 metros sobre segundo. Velocidad 2 más la gravedad, el valor de gravedad, velocidad 3 va a ser igual 30 metros sobre. Ahí está, ¿no? La velocidad final, ¿cuánto era? 30, ¿no es cierto? Entonces, esta es la velocidad final. Nada más, es menos 30, ¿no? Podemos decir, ¿no? Sí, ahí está. Nosotros, ¿cómo calculábamos las distancias? De esta forma, ¿no? Era así. A ver, es 0 con velocidad inicial más. Aquí estaría velocidad B1, ya estaría aquí. Y B2 sería 20. Aquí B3 sería 30, ¿no? Entonces, altura 1, así sería, ¿no? Altura 1 sería, velocidad inicial es mediante esta fórmula, ¿no? Mediante esa fórmula 0 más 10 sobre 2 por 1, esto es 5 metros. La H2 inicial, esto sería 10 más 20, sería sobre 2, esto sería 15 metros, 15 metros. ¿No? Esto sería por el tiempo 1. No sé si tiempo 1 sería 15 metros. H3 sería 30. 20 más 30 por el tiempo 1, esto sería 25. De esa manera también sale, ahí está. Total, 5 más, igualito que esto también, 5, 15, 25. De esta forma también se puede hacer, ¿no? Así de diferentes maneras, un solo problema se puede resolver de diferentes maneras, ¿no? Solamente con uno estamos haciendo aquí, con caída libre, ¿no? Ahora, similar va a ser para cuando tiene distinto de 0,